Y le damos gracias a Dios por este último servicio del año 2021 que cae en miércoles para nosotros, para la Iglesia Mi Redentor. Y nos gozamos en que estén aquí con nosotros compartiendo este último servicio. Y le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por este año. Por un año más. El mundo lo ve como el año número 2 de la pandemia, pero nosotros lo vemos como un año de victoria. Amén. ¿Verdad? Lleno de la bendición de Dios, de su cobertura. A pesar de que algunos nos enfermamos, otros tuvieron que estar en el hospital, otros han pasado por otro tipo de pérdidas, pero toda la gloria y la honra a Jesús, porque Él ha estado con nosotros en cada paso. Nos ha levantado, ha sido nuestro refugio. Él ha sido bueno y a Él es a quien venimos a adorar y darle toda gloria, toda honra. Y invitamos, no invitamos, ¿cómo se dice? Y entramos a celebrar este año nuevo con un canto de avivamiento. Amén. Declarando la victoria sobre su pueblo, sobre nuestras vidas, sobre este nuevo año, que Dios va a traer cosas buenas y maravillosas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos con sus manos. Y decimos ahora dos: ya llegó un avivamiento, ya llegó nuestra libertad, viviremos sin limitaciones, seguiremos tu voluntad. Es un fuego eterno que arde en nuestro corazón, es un movimiento
Gloria a Dios. Y vamos a adorarle en esta noche. Él es el Dios que todo lo puede. Él es nuestro alto refugio, nuestra roca fuerte. Como dice esta canción, Él estuvo ahí entre las llamas, tomándome de los brazos. Como decía el pastor hace poco, hemos escuchado unas noticias un poco tristes, ¿verdad? O mejor dicho, muy triste. La pérdida de una hermana en Cristo que sabemos que está en su gloria. Nos entristecemos en la carne, pero nos gozamos en el Espíritu porque sabemos que ella está con el Señor. Y pedimos que Dios consuele a su familia y les traiga paz y confort en este tiempo. Y también por la familia Pavón, que escuchamos que perdieron a su pequeño bebé, que el Señor allá donde ellos estén los consuele también y que llegue a ellos. No sabemos si nos verán por la transmisión, pero que llegue a ellos una canción como esta que dice que tú estás entre las llamas, tú estás entre las olas y las aguas. En medio de la tempestad, tú nos mantienes firme y nos levantas. Amén. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con ellos y estás con nosotros. Y pedimos por todo aquel que está en necesidad, Señor, del mover de tu Espíritu Santo en sus vidas, que necesitan de ti en estos momentos difíciles. Gracia hay cuando paso por el fuego, abres caminos donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás, uno más entre las llamas, que estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas, que pudo el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, gracias Jesús porque tú estás con nosotros. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar me levantaré, no persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, 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 tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán, nada nos separa
Nada nos podrá separar del amor de Cristo. No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Y yo sé que a mi lado siempre estás. Corre uno más entre las llamas, que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas, que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Tú nos vencerás, las tinieblas a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Habrá uno más entre las llamas, que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas, que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Gloria a Dios. Él está con nosotros, por siempre y para siempre. Aleluya. Pueden sentarse, amados, y bienvenidos en esta noche, un miércoles más, el último miércoles del año. Y como comenzamos el año, el primer miércoles del año, estamos terminándolo también, y es orando al Señor. En comunión, no solamente con Él, sino también con su iglesia. Porque desafortunadamente, pues, dentro de la cristiandad y gente que genuinamente ha hecho una decisión por el Señor, establecieron una relación con Dios, pero han perdido la comunión con la iglesia. Como dije la otra vez, les gusta la cobertura y los beneficios del Señor, pero por alguna razón han rechazado la iglesia, la comunión con la iglesia. Quizás los problemas los ha hecho algunos darse por vencidos, pero nunca jamás en la Escritura se dice que un cristiano va a dejar el cuerpo de Cristo por problemas o situaciones que se presenten en la vida. Al contrario, es cuando más fuerte y más unido tiene que estar. Los bendigo en el nombre del Señor y saludo a todo el pueblo de Dios, a los que han sido fieles también, escuchando la transmisión, y también a los que han sido fieles acompañándonos aquí físicamente
Así que quiero compartir, después de darle gracias a Dios por esta extraordinaria oportunidad que nos da también un miércoles más, y que por 17 años nos ha dado la oportunidad de estar aquí en este mismo lugar, y me da la oportunidad de compartir la palabra del Señor con ustedes. Y hoy quiero hablarles acerca de una definición de la vida cristiana, muy sencilla, muy simple, que tiene la Biblia, pero muy poderosa también, ¿verdad? De todas las que se pueden dar. Y vamos a estar contestando la pregunta: ¿qué es la vida cristiana? No en su origen, porque la vida cristiana tiene un origen, tiene un comienzo, sino en su extensión, como una vivencia diaria. Y si yo quisiera reforzar esto que les acabo de decir, que la vida cristiana tiene un comienzo, eso toda persona, todo cristiano genuino debe de saber eso, que la vida cristiana tiene un origen. Y en el capítulo 10 de Romanos hay una porción que también pues todo creyente en algún momento la ha leído. Dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y luego pues se especifica y dice: porque con el corazón se cree para justicia. Porque hay algunas personas que los he escuchado, algunos religiosos de diferentes religiones, que dicen: pero eso es muy sencillo. No, no es muy sencillo. Es decir, en su forma de verlo, sí, porque la salvación no es complicada, porque lo más complicado lo hizo el Señor. Pero dicen: no puede ser porque es muy sencillo. Bueno, es por esa misma razón, porque la vida cristiana no es algo que alguien lucha por obtenerla, sino que algo que Dios nos la regala. Entonces, aquí está donde se presenta la confusión, porque con el corazón se cree para ser justificado, para justicia. O sea, cuando hay un verdadero entendimiento de la obra de Cristo y la persona se arrepiente de verdad, entiende que ha estado alejado de Dios y que sin Cristo y sin ese sacrificio está perdido o perdida completamente, no solamente de manera presente sino existencial, y llega a ese convencimiento y recibe a Cristo como su Señor y su Salvador y lo cree de todo su corazón. Entonces con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces la vida cristiana sí tiene un origen, pero también la vida cristiana tiene una extensión, o sea, tiene una parte práctica, que es lo que viene después. Se los he explicado también de otra manera. La vida cristiana se resume como un evento y un proceso también, si lo ponemos de otra manera, ¿no? Entonces, si ustedes van, por ejemplo, al libro de Efesios, capítulo 4, por mencionar algo, ¿no? Van a ver lo que es la extensión o la vida cristiana diaria o práctica. En Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor que ya no anden, o sea, no caminen como las otras personas que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme, no a cualquier cosa, no, conforme a la verdad que está en Jesús. Y luego dicen: cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, de la vieja persona que está viciada conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de vuestra mente, o sea, cambien su manera de pensar y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad
de la verdad. Entonces es la vida práctica, la extensión de lo que es el evento de conocer a Cristo como su Señor, como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, podemos definir esa vida, la vida práctica, no el evento, no la vida cristiana en su origen, sino en su extensión, como una vivencia diaria. La pudiéramos definir en una frase y diríamos que la vida cristiana es una lucha. Es una lucha. ¿Sí o no? Sencillo. Es una lucha. El vivir la vida cristiana, no el ser salvo. Voy a reafirmar esto. Porque nadie lucha para obtener su salvación. Pero sí lucha para vivir conforme a la vocación con que fuimos llamados. En otras palabras, conforme a la voluntad de Dios. Se lucha contra el pecado, contra las mentiras del diablo y el mundo. Entonces la vida cristiana en su extensión, en su vida práctica, en la vida práctica diaria, en el tiempo que Dios nos da en esta tierra, es una lucha, una batalla. Y dije, luchamos contra todo eso que les dije. Contra el pecado, contra el diablo y sus mentiras también. Y contra el mundo. Porque ahora mismo estábamos hablando que nosotros estamos orando por todos los que tienen diversas enfermedades. Diversas enfermedades. Porque ahora se nos quiere presentar como que solo hay una enfermedad. Es lo único que se escucha. Pero hay diversas afecciones. Hay un montón de gente que está en sus casas, y los que me están viendo que me desmientan, y están padeciendo de flu, de catarro, de un montón de cosas que en mi experiencia y en la experiencia de otros son mucho más fuertes y más dañinas que a todo esto que se le ha dado propaganda. Entonces, nosotros también tenemos que luchar, los cristianos, contra la mentira del enemigo, manifestada en diversas maneras y formas. Porque los cristianos somos mansos y debemos de ser humildes, pero no somos tontos ni mensos. Es la última cosa que un verdadero cristiano tiene. Un verdadero cristiano tiene todas sus antenas encendidas, o debe de tenerlas, para detectar todas las mentiras que el enemigo pone en este mundo, o que el enemigo lanza. Entonces, la vida cristiana, si la definiéramos en una frase, es una lucha. Y en Primera de Pedro, voy a reafirmar esto, en Primera de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 2, el apóstol Pedro la presenta de esta manera. Si ustedes tienen sus Biblias, pues lo pueden hallar. Es ya acercándose al Apocalipsis. Primera de Pedro 2, capítulo 2, y el versículo 11. Y dice el apóstol Pedro: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y aquí no está hablando solamente de los que son deseos puramente sexuales, sino de todo tipo de inmundicia y de todo tipo de atracción, de depravación. Entonces dice que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Por qué? Porque otra vez, la vida cristiana es una lucha. Y nunca la Escritura lo esconde. Hay deseos que batallan contra el alma, es decir, contra la esencia del cristiano. Y no lo podemos esconder, porque es una realidad. Y lo que la Biblia nos dice es que nos abstengamos
de esos deseos carnales que batallan contra el alma. Sí, hay muchas cosas. El apóstol Pablo decía, hay muchas cosas en este mundo que me son permitidas. Porque la gente a veces viene con unas preguntas que son capciosas o son tramposas y te preguntan, ¿y ustedes los cristianos pueden hacer aquello y pueden hacer lo otro? No vienen con el interés, con un interés espiritual profundo de buscar algo de Dios en su vida, sino nada más con una morbosidad insana de querer traer polémica. Pero no vienen con un deseo sano de buscar de Dios. Yo espero que eso no sea tu caso. Y si ha sido alguna vez que en este mismo momento le digas al Señor, Señor, yo quiero buscarte de corazón, yo no quiero poner pretextos ni excusas. Y entonces decía, ustedes pueden hacer esto y pueden hacer aquello, ustedes les permiten hacer eso. Y el apóstol Pablo decía, mira, todas las cosas me son permitidas, pero yo no me puedo dejar dominar de todas las cosas, porque va a traer consecuencias. Tal vez no voy a perder mi salvación, pero va a traer consecuencias. Si no, pregúntale a todos aquellos cristianos que por alguna circunstancia en su vida, alejamiento de la iglesia, del calor, de la instrucción, de la fortaleza espiritual que trae la oración, pregúntale a todos aquellos cristianos que están alejados. Porque han permitido esas cosas, las han permitido. Decía el apóstol Pablo también, todas las cosas también me son lícitas, pero no todas las cosas me convienen. ¿Te das cuenta? Entonces, el cristiano lucha consciente e inteligentemente y se abstiene de un montón de cosas que le pueden atraer y le pueden gustar, pero no las permite. Y esa es parte de la lucha de un verdadero cristiano. Aceptar y decir, sí, a mí me atrae, me gusta eso, pero yo no me puedo dejar dominar por eso. No puedo, porque voy a perder muchas cosas y muchas bendiciones que me son dadas por el Señor y que me son prometidas por Él. Entonces, esa es segunda de Pedro 2:11, ¿no? Que estábamos leyendo. La primera de Pedro, sí. Y dice, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, o sea, entre los que no conocen al Señor, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Porque los cristianos en aquel tiempo también estaban pasando una lucha terrible. El mismo emperador depravado romano había acusado a los cristianos de terrorismo, porque los habían culpado de incendiar Roma. Ahora, si tú no lo sabes, yo te lo voy a decir. En el sistema que estamos viviendo ahora y aquí en los Estados Unidos, a muchos cristianos los han tildado de terroristas. No es la primera vez que sucede, ya esto sucedió. Aquí a los cristianos los había acusado el depravado Nerón de terroristas porque los había culpado del incendio de Roma que casi acabó con la ciudad. También los acusaban de ateísmo, porque los cristianos tenían aversión a los ídolos. Y en aquel tiempo, si tú tenías aversión a los ídolos o no le profesabas lealtad al emperador, te acusaban de ateo, porque no creías en sus dioses. ¿Y qué es diferente ahora? Estamos llegando al momento en que nos acusan de todo porque no creemos en los dioses que han levantado este sistema, ni lo vamos a creer ni los vamos a doblegar también entre ellos. También ellos se acusaban a los cristianos de canibalismo. Era un rumor creado alrededor de la cena del Señor, porque
comían su cuerpo y bebían su sangre, pero los torpes, tontos, no sabían que era un simbolismo y una expresión de la muerte y la resurrección de Cristo y de la práctica que los cristianos hacían de la Santa Cena como una comunión profunda y una identificación también con los sufrimientos de Cristo en la cruz. Entonces los acusaban de canibalismo porque, igual que mucha gente hoy, critica el cristianismo pero no conoce la esencia de la fe. Hablan locuras y disparates. Y no estoy hablando en los círculos que no son intelectuales, no, en los círculos más supuestamente inteligentes e intelectuales de este mundo, porque realmente no conocen la esencia de la fe cristiana, ni las doctrinas verdaderas de la fe cristiana. Conocen una religión nada más. Entonces los acusaron también de canibalismo y también los acusaron de inmoralidad. ¿Por qué? Porque los hermanos tenían un amor profundo entre ellos. ¿Se acuerdan cuando termina la comunión de la Santa Cena? Decía, saludaos unos a otros con ósculo santo. Pero era un beso santo, una comunión limpia entre los cristianos. Entonces los acusaron también de inmoralidad, así como de perjudicar el comercio y el progreso de la sociedad y por movilizar a los esclavos en una insurrección. Pero los cristianos lo que predicaban es que si puedes ser libre, procúralo. Claro que sí. En aquella sociedad esclavista, el apóstol Pablo decía, si pueden ser libres, procúrenlo. Ahora, tampoco vayan a ser suicidas y vayan a levantarse como hicieron tantos esclavos y casi los exterminan a todos. Porque ¿cómo te vas a levantar contra el poder civil o contra el poder de Roma y vas a ser exterminado? Es como actualmente también miramos muchas cosas que son abominaciones. Los cristianos sabemos lo que está pasando, sabemos de la inmoralidad rampante, de las agendas depravadas que hay, pero no por eso vamos a salir a armarnos con un rifle y una pistola y vamos a salir a enfrentarnos a los que tienen el poder, que son los que están imponiendo estas ideologías. ¿Estamos claros? Entonces la vida cristiana es una batalla. Y eso está también presente en Efesios capítulo 6. Vamos a leer Efesios, podemos leer Efesios para que confirmemos una vez más esta verdad. Efesios capítulo 6, muy conocido también este capítulo de la Escritura. Y dice así Efesios 6 y el versículo 10 dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y eso es lo que todo cristiano tiene que hacer en todo momento, especialmente cuando vienen ataques, luchas, situaciones especiales a este mundo. No es alejarse del Señor, es fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego dice el apóstol: vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y yo le doy gracias al Señor. Le doy infinitas gracias al Señor. Porque mira, de los meses que tiene esta situación en el mundo y que la iglesia y los cristianos fuimos afectados directamente, yo te puedo decir con toda certeza que el Eduardo, o sea, esta persona aquí, mi persona, que era antes de la pandemia, no es el que es ahora. Pero no por mí, no por mi fortaleza humana,
sino sencillamente porque he tratado de obedecer de todo corazón y de meterme y de acercarme más al Señor, en vez de dejar que esta situación me aleje, me turbe, me debilite. Me he fortalecido en el Señor y me hizo avanzar en mi fe y me hizo dar un paso gigantesco. Y conozco algunos quienes han tenido la misma experiencia. No son muchos, pero ha sucedido. Y aquí hay testimonio en este lugar maravilloso de que esta situación, en vez de debilitarnos, lo ha fortalecido a una cantidad de cristianos que le han obedecido al Señor y han prestado su oído para escucharlo a Él antes que al mundo. Y con esto no estoy diciendo que no ignoramos las noticias y todos los presagios y todo lo que se dice y todo lo que se informa. No, estamos totalmente conscientes, pero hemos preferido creerle al Señor y poner nuestra confianza en Él como nunca. Entonces, y todo lo que sigue más en este capítulo es maravilloso. Y yo espero que todo cristiano, quisiera y desearía que todo cristiano se metiera de cabeza a entender, a estudiar, a meditar y a obedecer esto que está acá. Porque es maravilloso, porque no tenemos lucha. Otra vez, la vida cristiana en su esencia es una batalla. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra seres humanos, ¿estamos claros? Sino contra huestes, contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y luego dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, hay momentos, porque si sigues leyendo más adelante, si seguimos leyendo, te vas a dar cuenta que dice, estad pues firmes. Otra vez, y me gusta enfatizar esto porque el apóstol Pablo lo repite una vez y otra vez, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. O sea, estos primeros elementos de protección que aparecen acá, estos primeros tres, uno tiene que tenerlos permanentemente puestos, de manera permanente. ¿Cuál es esto? La verdad o la veracidad, ¿verdad? La justicia, y sobre todo dice tomar el escudo de la fe. Uno tiene que mantenerlos constantemente. Ahora, hay otros elementos de la protección del cristiano que uno los va a usar cuando viene el ataque, porque no todo el tiempo estamos bajo ataques constantes y diabólicos y malvados. Pero cuando viene ese momento, el cristiano debe y tiene recursos para enfrentarlos. Tenemos recursos para enfrentarlos. Y entonces aquí se nos dice cuáles son las formas como nosotros podemos enfrentar estos ataques. Pero volviendo a la esencia del mensaje, decimos que la vida cristiana es un compromiso. ¿Ya? Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad, o sea, la veracidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno,
Esto es un compromiso sincero para luchar y ganar sin hipocresía, con la disciplina personal y la devoción que se requiere para la victoria. Porque te voy a decir esto, ceñidos los lomos, dice, con la verdad, o sea, la veracidad. Porque hay muchos, a veces que tú le dices, ¿cómo está, mi hermano? ¿Cómo es la frase esa? En victoria. En victoria. Prosperado, bendecido y en victoria. Es como se vuelve como un eslogan. Pero atención, ¿es verdad eso? ¿De verdad? Cuando hurgas y miras en tu vida, en tu familia, en tu relación con el Señor, ¿de verdad estás prosperado y en victoria en el Señor? Cuando miras tu caminar con el Señor de verdad, ¿cómo está tu vida verdadera? Tu vida de cristiano, lo que sabes que tienes que hacer, lo elemental inclusive, lo básico. ¿Qué cosa? Una comunión con la palabra en algún tiempo en la semana. En esta temporada que yo no sé por qué tantas personas se distraen dentro de las iglesias. Pero te pregunto, ¿has tenido en este mes un tiempo, como dicen en inglés, meaningful, un tiempo genuino, verdadero con el Señor? O con la palabra, mejor dicho. ¿Hay algo que tú puedas decir? De verdad que este mes he aprendido algo. Tuve un tiempo muy lindo en mi congregación, en mi iglesia. Mi pastor enseñó esto y yo aprendí esto. Puedes decir que has tenido un tiempo bonito, edificante de oración y de comunión personal con el Señor. Un tiempo de adoración donde has alabado al Señor. Y no estoy tratando de avergonzarte, es lo último que puede estar en mi intención. Estoy tratando de despertarte. O solamente te has dedicado a adornar el arbolito, a que tu casa se vea lo mejor posible, a que tu mesa se vea lo mejor posible, a que tus amigos vean todo lo que puedes comprar ahora, pero tu interior, tu edificación, el templo que es tu vida, no está tan adornada como tu casa. ¿Me estoy dando a entender? Amén. ¿Cómo estás? En victoria, bendecido, prosperado. ¿Pero es cierto eso? Entonces cuando dice ceñidos los lomos con la verdad, o sea, con la veracidad, es mi vida y tu vida genuinamente está afianzada en el Señor, o es nada más una frase un poco hipócrita o del todo falsa, y vestido con la coraza de justicia. ¿Por qué? Porque cuando se vive una vida genuina, entonces la justicia práctica del Señor, las bendiciones del Señor se dejan ver de manera práctica. Amén. Real, se nota, es palpable. Amén. Es real tu gozo. Porque el Señor no, por mucho que quieran que te haya dado la salvación, no puede seguir bendiciendo una vida que está basada en falsedad, en cosas que no son reales. Ahora, cuando lo vienes a ver, es totalmente tonto hacer eso, porque el Señor lo conoce todo. Y uno sabe que hasta que viene en intimidad con el Señor y en sinceridad, es cuando las cosas comienzan a cambiar. Así es que si estás pasando luchas, problemas y situaciones, yo te animo que en esta temporada hagas una revisión sincera si de verdad tu vida está ceñida con la verdad, con la veracidad del Evangelio.
Y me voy a quedar ahí porque hay mucha tela que cortar, pero quiero terminar diciéndote que la vida cristiana sí es una renuncia también, no solo es una lucha, es una renuncia también. En la carta de Tito, un discípulo también del apóstol Pablo, Tito, y el capítulo 2 y el versículo 11 dice la Escritura: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando, podemos decir esa palabra, renunciando a la impiedad, renunciando a la impiedad. ¿Qué dice después? Y renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Se acuerdan que le dije que la vida cristiana es una lucha también contra el mundo? Y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y para decírtelo bien claro, yo quizás puedo dejar un tiempo para ir a ver un parque, pero no voy a dejar todo el tiempo la iglesia para andar viendo parques y diversiones. Así es. Porque no es el hecho, es el exceso y es la desobediencia también. Entonces te fuiste, te perdiste una bendición. Quizás tu pastora ha predicado mal todo el año, pero ese mes o este mes predicó bien. Y te perdiste una bendición. Así es. A lo mejor te aburrieron mis mensajes y dijiste, vos, este mes voy a dedicarlo a otra cosa. Pero a lo mejor este mes el Señor me usó y hubieron enseñanzas que pudieron haber bendecido tu vida, pero te perdiste la bendición. Entonces dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces la vida cristiana es una renuncia. Cuando dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Mira, esa no es... esa gracia que aparece ahí es Jesucristo mismo, es el regalo de Dios, la gracia de Dios, porque Jesucristo mismo se ha manifestado, se manifestó ya a todo el mundo para salvación. Pero el Señor vino no solamente para salvarnos, sino que para enseñarnos cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ningún cristiano puede decir que no sabe cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, porque ya te leí apenas una pequeña porción del Nuevo Testamento que tiene 27 libros y en todos enseña cómo vivir la vida cristiana. ¿Y cómo nos enseña el Señor? Esto es lo lindo y por lo que alabo a Dios. Mira, el Señor nos enseña con gracia, con perseverancia, con paciencia y amor. Jesús nunca se cansa de enseñarnos, aun cuando nosotros no le escuchemos. Y si tú te propones cambiar de dirección y mejorar tu vida cristiana y tu relación con Dios, y te decides volver al redil y comenzar a hacer lo que sabes que tienes que hacer, te garantizo, te aseguro que el Señor está presto a bendecir tu vida otra vez. Así es. Está presto, está esperando que tú vengas y le prestes tu oído y le rindas tu corazón otra vez. Amén. Él nunca se cansa de enseñarnos. Y luego te vas a dar cuenta que la salvación no es nada más, no era un evento nada más, un momento lindo que tuviste cuando le entregaste tu vida al Señor, o quizás cuando le serviste por un tiempo. La salvación es transformadora,
Y esa transformación produce una nueva vida en la que el poder del pecado ha sido quebrantado ya. El poder del pecado ha sido quebrantado. La esencia del pecado puede estar presente y puede ser atractivo, pero su esencia en tu vida ya fue quebrantado y tú lo sabes, porque Amén. experimentaste la salvación del Señor. Amén. Nuestra vida posee, la vida de cada cristiano posee una nueva cualidad y carácter y un nuevo principio vital, que por muy caído que estés, te habilita para levantarte Amén. y presentarte delante del Señor otra vez, Amén. como una nueva criatura con gran alegría y gozo. Aunque en esta naturaleza carnal a veces no lo notemos, pero el poder de la resurrección de Cristo nunca deja de obrar en nosotros. Quizás en tu vida había un evento muy impactante en este momento o en estos días. Fíjate. Pero todas las cosas, aun aquellas más dolorosas y más difíciles, Dios las usa para tu bendición. Amén. La cruz no fue nada bonito, ni nada agradable, pero Dios la usó como un medio de bendición Amén. para millones y millones de seres humanos, y todavía la sigue usando. Fue horroroso eso. Dice que no se quería ni ver el rostro de Cristo en esa cruz como estaba, destrozado. Hay eventos duros y difíciles, pero aún esos eventos Dios los usa para levantar tu vida, restaurarte y llevarte a otro nivel y acercarte a Él también. Amén. Dale la gloria al Señor. Amén. Nunca debemos de dejar de luchar ni de renunciar a la impiedad. O sea, una vida sana, la vida que nos ha llamado a vivir el Señor. Nunca debemos de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Eso es lo que nos dice y nos recomienda el apóstol Pablo en muchas de sus cartas también. La tarea de ministrar en el nuevo pacto es demasiado noble como para desmayar y perder el ánimo. La vida que el Señor te ha dado es demasiado bella y demasiado linda para que tú renuncies, para que tú vayas a dar la espalda y para que tú vayas a quedarte en el mundo. Quiero terminar con esta frase y esta porción. Te dije, la vida cristiana es una lucha, es una renuncia, pero la vida cristiana es la más grande bendición que hemos podido recibir. Amén. La más grande bendición que un ser humano puede recibir. Y para irnos y terminar este año, el último miércoles de este año, qué mejor que leer eso que el Señor nos ha dado, esa vida linda, la mayor bendición. Efesios 1 y capítulo 1 y el versículo 3. Eso que quizás tal vez lo has leído o lo leíste muchas veces en algún momento de tu vida, y tal vez nosotros lo hemos leído antes, pero hoy lo vamos a leer de nuevo. Efesios 1 y versículo 3. La vida cristiana sí es una lucha. Sabemos que es una lucha, es una renuncia también. No podemos darnos el lujo de participar de todos los placeres de este mundo como sucedía antes, pero sí podemos disfrutar de todas las bendiciones del Señor, que son mucho mejor que las algarrobas del mundo. Mira, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con algunas bendiciones, no, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor,
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, bendito sea el Señor, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Nadie que verdaderamente se acerque al Señor y quiera vivir esta vida cristiana puede decir que ignora la voluntad del Señor, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Qué lindo, fíjate. Todas las bendiciones que tuvieron los de antes, todas las bendiciones que tuvo Abraham, todas las bendiciones que tuvieron los antiguos, los santos, las reunió en Cristo, y ahora nosotros somos poseedores de esa bendición. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Toda bendición terrenal y celestial nos pertenece en su momento dado. Todas las cosas, dice la Biblia, son nuestras y nosotros somos de Dios. En Él también, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Otra vez dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, dice el apóstol Pablo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la herencia, las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Seguiremos viviendo entonces con fidelidad, obediencia y en comunión con Jesucristo, para que esas bendiciones sean una realidad palpable en nuestras vidas y se reflejen en nosotros. Y seguiremos también orando, así como comenzamos el año, lo estamos terminando. Y seguiremos predicando las buenas nuevas de salvación. Amén. Y seguiremos confiando en su palabra y en sus promesas. Amén. Y a ti que me estás escuchando, te invito a que hagas lo mismo. Que hagas lo mismo. Señor, en esta noche te bendecimos. Porque esta palabra, Señor, no salió de labios humanos. Estas promesas no vienen de hombres, Señor. Esta palabra nació del cielo y vino directa a nuestros corazones y a nuestras vidas, a la vida de todos aquellos que han abierto el corazón para recibir a Cristo, el regalo más grande que Dios nos ha dado. Señor Jesús, en esta noche ruego por todos aquellos, Señor, que por diferentes circunstancias han sido afectados en su vida espiritual y han estado quizás alejados, Señor, de todas estas bendiciones, Señor. Quizás piensas que han estado disfrutando, Señor, de algunas cosas tan pequeñas en este mundo. Pero, Señor, se han perdido de las bendiciones más grandes. La buena noticia es que hay oportunidad de acercarse a ti, que eres un Dios amoroso, perdonador, eres un Dios paciente, eres un Dios lleno de gracia y de misericordia. Señor, te pido que extiendas esa gracia y esa misericordia a todo ese pueblo que una vez te recibió, Señor amado. Quiero pedirte por todos los que han sido afectados también, Señor. Amén. Por esta situación y esta condición, Señor amado. Que alejes de su vida y quites de su mente
todo temor, toda angustia, Señor. Y puedan ser fortalecidos con todo poder, Señor. Y todo terror salga de las vidas de tu pueblo, Señor. Que no tengan temor de malas noticias, ni de terrores nocturnos, Señor, ni de peligros ocultos, Señor. Que vivamos, Señor, con precaución, pero sin terror, sin temor, Señor. Gracias, Señor, porque aquí has levantado un grupo y una iglesia liberados, Señor. Padre mío, liberados, Señor, de las mentiras del enemigo, Señor. Sigue fortaleciendo a este pueblo y a esta iglesia, Señor amado, porque es tuya, Padre de la gloria. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Y en este último miércoles del año, Señor, hoy renovamos y reanudamos, Señor, nuestro compromiso, Señor, y nuestro pacto contigo, Señor, porque sabemos que tú eres fiel y nunca cambias, Señor. Fortalece nuestras vidas, te lo pedimos, Señor, para que comencemos, Señor, un nuevo año, Padre eterno, siempre, Señor, tomado de tu palabra y de tus promesas, Señor, y creciendo, Señor, para que cuando venga cualquier situación que se presente en este nuevo año, podamos estar firmes y victoriosos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Nos despedimos de la transmisión y de aquellos que han estado con nosotros, y ahí tienen la información, si ustedes quieren aportar o quieren enviar también sus ofrendas o sus diezmos. Hasta la próxima.